Tras la ciencia ficción metafísica de 2001, Una odisea del espacio, y la sátira violenta de La naranja mecánica, Kubrick llega a El Resplandor. Y llega al Resplandor en un momento de plena madurez formal y con un control de la producción que se había ido ganando poco a poco, película tras película. El film se sitúa justamente después de Barry Lyndon, una película del año 1975, y hereda, también en este caso, su obsesión por la composición y el ritmo contemplativo y pausado, aunque en este caso concreto traslada ese refinamiento visual al ámbito del terror interior, un terror que toma una deriva más psicológica que sobrenatural, pese a lo que en primera instancia podría parecernos. Adaptando la novela homónima de Stephen King, Kubrick se distancia del material de partida para construir un relato menos centrado en lo fantástico y explícito y más en el deterioro mental del protagonista, lo que acentúa la percepción de la película como obra profundamente personal dentro de su filmografía, con sus tropos o estilemas tan habituales en él. De hecho, Stephen King no estuvo satisfecho con la versión que el director había realizado a partir de su novela, calificándola como un hermoso Cadillac sin motor, ya que entendía que el producto carecía del alma y de la profundidad emocional de sus personajes, optando por el cinismo en lugar de la tragedia. El Resplandor prolonga la preocupación de Kubrick por la violencia, la alienación y la fragilidad de la razón humana, ya presentes en Senderos de Gloria, La naranja mecánica o incluso en la representación de la Guerra Fría en Doctor Strangelove o, como se la conoció en nuestro país, Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú. El aislamiento espacial del Hotel Overlook funciona como variación del encierro en otros filmes como El cuartel militar de La chaqueta metálica, por citar una de sus obras en las que acontece este aislamiento, pero aquí se carga de resonancias fantasmales y simbólicas, en ocasiones crípticas para el espectador en un primer visionado, y de la repetición cíclica de unos sucesos trágicos. En términos de estilo, tema que vamos a desarrollar más adelante, la película consolida el uso de movimientos de cámara fluidos y calculados, apoyados en la Steadicam, que permiten un seguimiento casi hipnótico de los personajes en los pasillos del hotel, reforzando así la sensación de laberinto mental. Mami. ¿Sí? ¿De verdad quieres ir a vivir a ese hotel todo el invierno? Sí, claro. Lo pasaremos muy bien. Sí, supongo. De todas formas, aquí no tengo a nadie con quien jugar. Sí, ya lo sé. Siempre cuesta un poco hacer nuevos amigos. Sí, supongo. ¿Y qué dice Tony? Él también querrá ir al hotel, supongo. No, yo no, señora Torrance. Venga, Tony, no seas tonto. No quiero ir allí. Vamos a ver, ¿por qué no quieres ir? ¿Por qué no? Kubrick comenzó el proyecto tras buscar deliberadamente una historia de terror que pudiera adaptar, según se ha documentado en entrevistas y en los materiales de producción. El Resplandor era la tercera novela de terror del escritor. Publicada en 1977, el título tuvo su inspiración en la canción de John Lennon, Instant Karma, y concretamente en el verso We All Shine On. También Stephen King se basó en el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe, una referencia, además de Shirley Jackson, indiscutible para este autor. Las tensiones entre Stephen King y Stanley Kubrick
se debieron a que se modificaron personajes, motivaciones y además se alteró el desenlace, lo que dejaba claro que al cineasta le interesaban más sus propios intereses personales y de estilo que una fiel copia de la novela. Las sucesivas reescrituras del libreto, realizadas junto a Diane Johnson, redujeron elementos fantásticos del libro, como los setos con forma de animales que cobran vida, en favor del laberinto vegetal y de una presencia espectral menos explícita que a la postre, desde mi punto de vista, mejoró el libro. Años después, el escritor adaptaría su novela en una miniserie de televisión de 3 episodios, estrenada en el año 1997 por la cadena ABC. Aunque se atenía de modo más fidedigno a la letra del libro, lo cierto es que su legado ha quedado dividido y eclipsado con el paso del tiempo frente a la película de Stanley Kubrick. La película, producida por Warner Bros., dejó manga ancha al director, que supervisó minuciosamente la construcción de los sets diseñados para permitir largos desplazamientos de la Steadicam y una compleja puesta en escena, lo que implicó un costo considerable y una planificación técnica especialmente exigente. Precisamente El Resplandor es una de las primeras obras que explota de manera sistemática la Steadicam desarrollada por Garrett Brown para crear desplazamientos suaves que acompañan la acción en pasillos y espacios amplios del hotel. Esta herramienta permite una integración peculiar entre el punto de vista del espectador y el movimiento por el espacio, generando una sensación de vigilancia constante que se ha señalado como clave del efecto inquietante del film. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 El rodaje se prolongó mucho más de lo previsto, con un número muy elevado de tomas por plano y continuos cambios sobre la marcha, lo que afectó tanto al presupuesto como a la estabilidad del equipo. Kubrick barajó diversos actores para el papel de Jack Torrance, incluyendo a Robert De Niro, Robin Williams o Harrison Ford, antes de decantarse por Jack Nicholson, al considerar que los otros intérpretes no se ajustaban al tono que buscaba. La elección de Shelley Duvall para Wendy introdujo un contrapunto frágil y vulnerable frente a la intensidad de Nicholson, mientras que la presencia de Danny Lloyd como Danny Torrance añade una dimensión infantil que refuerza el horror doméstico de la historia. El reparto se completó con Scatman Crothers como Halloran y una serie de apariciones fantasmales, entre ellas la figura del camarero Grady, que consolidan la atmósfera de mal augurio presente en el hotel. El rodaje es célebre por la dureza con que Kubrick trabajó con sus actores, especialmente con Shelley Duvall, sometida a numerosas repeticiones de escenas emocionalmente extremas, lo que afectó visiblemente a su estado físico y mental.
La búsqueda obsesiva de la toma perfecta llevó a rodar centenares de veces secuencias como la discusión en las escaleras entre Jack y Wendy, convirtiendo el proceso de trabajo en una experiencia extenuante para el reparto. Todo esto lo podemos ver en el making of de la película que llevó a cabo in situ Vivian Kubrick, hija del director, y que ha aparecido en ocasiones como complemento en DVDs y en Blu-rays. A esto se añadieron las condiciones físicas, que también fueron muy complicadas. Por ejemplo, en el set de laboratorio de Setos se trabajó con ropa de invierno, bajo un calor sofocante porque no había aire acondicionado, lo que obligaba a los actores a despojarse de las capas en cuanto se cortaba la toma. Y tras hablar de los detalles, nos vamos a centrar ahora en el núcleo del tema del programa, los espacios en la película El Resplandor. Si hablamos de directores que han manejado el espacio y la composición de los diferentes elementos cinematográficos dentro de él, podemos recordar a John Ford. Cómo olvidarse del inicio de Centauros del Desierto, o los ambientes etéreos de Ridley Scott, las simetrías de Wes Anderson o los planos frontales de Aki Kaurismäki. Y en este sentido vamos a recordar el clásico de terror El Resplandor de Stanley Kubrick por varias escenas icónicas que utilizan el espacio de un modo tanto visual como narrativo. La más conocida es sin duda la de Jack atacando con un hacha una puerta tras la que trata de protegerse su mujer Wendy, pero también están los insertos de las gemelas ante los ojos aterrorizados de Dani, la atractiva mujer de la bañera que se convierte súbitamente en una anciana, y quizá alguna más que el oyente tenga en su memoria y que yo haya olvidado u obviado. Pero si tenemos que desentrañar las causas de por qué esta cinta es capaz de inquietarnos y perturbarnos como pocas obras cinematográficas lo hacen, es por el magistral uso del espacio del que hace gala. Recordemos que el escenario casi único del film es el Hotel Overlook. Este no funciona únicamente como un espacio por el que los protagonistas y figurantes transitan, sino como una entidad narrativa y psicológica que va moldeando la experiencia visual tanto de los espectadores como de los personajes. Articula sus impresiones e inquietudes a través de la arquitectura, la escala, un factor sumamente importante, la simetría, los vacíos y los recorridos. De este modo, cada pasillo y umbral colabora activamente en el desquiciamiento y la desintegración de la familia Torrance. En principio, podría pensarse que el hotel va a ser el refugio donde Jack, Wendy y Dani llevarán una vida plácida como guardeses. Incluso en los planos generales iniciales parece un lugar placentero en el que no nos disgustaría alojarnos por una temporada, pero el interior es muy diferente. La geometría es fría y ambigua, los planos no ayudan a determinar exactamente en qué lugar nos encontramos y nos sentimos acechados constantemente por una amenaza invisible. Atendiendo a las concepciones del espacio de Siegfried Giedion, el exterior es concebido como escultura, el interior como cavidad, pero se subvierte la tercera concepción de este especialista en arquitectura en el momento en que no hay correspondencia entre interior y exterior. El mítico Hotel Overlook de El Resplandor es uno de los escenarios más imponentes de la historia del cine, nacido de una genial mezcla entre vivencias reales, obsesión arquitectónica y un revolucionario diseño de producción.
El concepto original surgió de una experiencia personal del propio Stephen King. A finales de octubre de 1974, el escritor y su esposa, Tabitha, se hospedaron en el Hotel Stanley en Colorado. Al ser el último día antes del cierre invernal, se convirtieron en los únicos huéspedes del inmenso y desierto complejo. Ese aislamiento inspiró a Stephen King, que tuvo una pesadilla en la que su hijo de 3 años corría aterrorizado por los pasillos vacíos, perseguido por una manguera de incendios. Tras despertar, tenía ya la estructura de la novela en su mente. Sin embargo, cuando Stanley Kubrick abordó la adaptación en 1980, descartó el Hotel Stanley por no considerarlo visualmente imponente. Para los planos exteriores iniciales utilizó el Timberline Lodge en el monte Hood, en Oregón, mientras que el diseño de los interiores siguió un proceso distinto. Kubrick examinó minuciosamente una amplia selección de fotografías de diversos hoteles recopiladas por el diseñador Roy Walker con el objetivo de encontrar los espacios idóneos para la atmósfera que tenía en mente. Fue de esta búsqueda de donde surgieron los icónicos baños rojos, la habitación verde o el tono salmón de la oficina de la entrevista inicial, espacios que posteriormente se recrearon por completo en los estudios de Londres. Aquí es donde destaca el trabajo del diseñador de producción Roy Walker. Siguiendo las órdenes de Kubrick, Walker pasó meses fotografiando hoteles por todo Estados Unidos para replicar detalles reales. El gran salón del Overlook se basó en el hotel Ahwahnee de Yosemite, mientras que los baños de color rojo sangre se inspiraron en un diseño del arquitecto Frank Lloyd Wright para el hotel Arizona Biltmore. El verdadero logro del diseño de producción radicó en su arquitectura imposible. El set fue edificado deliberadamente como un laberinto psicológico que desafía la lógica espacial. Hay pasillos que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren directamente a muros y ventanas en despachos interiores que dan a un exterior nevado donde técnicamente no debería haber luz natural. Recordemos que en 2001, Una odisea del espacio, Kubrick recurría también al minimalismo sonoro durante la desactivación de HAL, en esta ocasión utilizando un recurso similar, demostrando magistralmente que la activación del terror no tiene por qué ir unida a destellos musicales que subrayen los planos. En este sentido, merece la pena recordar el tapizado del suelo, una serie de patrones geométricos basados en el hexágono que remiten directamente al laberinto de los pasillos del hotel y al laberinto vegetal del exterior. Se le atribuye el diseño al interiorista David Hicks, quien combinó colores tierra, naranjas y rojo en una extraña y magnética combinación. Se dice que el mismísimo Kubrick afirmó que el diseño de la moqueta evocaba por un lado una parte tranquila y por otra emanaba el caos y la rabia. Tampoco sería ilógico relacionar esos patrones geométricos con otros polígonos. Por ejemplo, los que vemos en los pasillos de la nave Discovery de la citada 2001, recurriendo en este caso al uso de las perspectivas centrales a las que era tan aficionado el director norteamericano y que hemos visto replicadas en películas como Toy Story o Ready Player One a modo de homenaje. Y es que en ambas películas el habitáculo es un protagonista más de la historia, convirtiendo los encuadres en áreas que aportan un plus crucial a la narración. Por otra parte, la estrategia de Kubrick para impresionar al espectador consiste en huir de los tópicos. Así no nos encontramos con estancias iluminadas al modo expresionista que ocultan los ángulos de las habitaciones, sino que el director juega con una clave de luz alta, buscando recursos más imaginativos e inteligentes. Pensemos en la citada escena en la que las gemelas aparecen al final de un pasillo. La luz las ilumina perfectamente y en este caso se introducen esos impactantes insertos en los que las niñas aparecen fugazmente asesinadas en el suelo. Sí que es cierto que en ocasiones recurre a la oscuridad, como en el caso de la charla con el barman del hotel, Lloyd, pero en ese instante la inquietud surge precisamente de ese juego de luces y del diálogo que transcurre frente a la barra, una conversación que será fundamental a la postre para vislumbrar qué está pasando por la cabeza de Jack Torrance.
Sin embargo, otras escenas cumbre vuelven a los espacios amplios, como el momento en el que Wendy huye de su marido por las escaleras del hall del hotel. Es la desproporción entre el cuerpo y la arquitectura lo que de algún modo reduce al individuo. Es algo que veíamos también en otro clásico de Kubrick, Senderos de Gloria, donde el general George Bullard recibe al capitán Dax en un salón descomunal que trata de minimizar al oficial y de paso a los derechos humanos que el capitán enarbola. El cineasta recurre a la misma estrategia en las estancias palaciegas de Barry Lyndon o en el salón del ritual sombrío de Eyes Wide Shut. Citando el capítulo escrito por Carlos Díaz Maroto en el libro conmemorativo del 40 aniversario de la película de Kubrick, se puede apreciar claramente la relación entre la construcción física del Overlook y su esencia fantasmagórica. Abro comillas. El hotel, por su parte, en el libro es una entidad maléfica. Es como si dijéramos un ser vivo que se nutre de la esencia vital de algunas personas que se alojan en él, de las muertes violentas que han ido aconteciendo allí. El Resplandor cuenta el pasado del hotel, las vivencias y muertes que en él han acontecido y cómo se nutre de las desdichas que se han ido produciendo. Jack se pasa las horas muertas hojeando recortes de periódicos antiguos e investigando el pasado. En uno de ellos, por cierto, la descripción de uno de los propietarios del hotel evidencia que King se inspiró en Howard Hughes, el multimillonario magnate de la aviación y dueño de un estudio de cine. El hotel, en suma, sería una especie de entidad que proyecta los miedos inherentes a cada uno, un tanto al estilo de como luego sería el monstruo de It, pero menos definido o más incorpóreo. Cierro comillas. Por otro lado, así como una habitación del cuento de Barba Azul le era vetada a su esposa, o la protagonista de Rebecca no podía transitar con libertad por ciertas estancias de Manderley, también aquí hay puertas clausuradas, pero no al modo de Ernest Lubitsch, donde las puertas abren paso a insinuaciones psicalípticas y picantes, sino como espacios vetados que esconden lo innombrable, como la habitación 237 del Overlook, ante la que se detiene Danny Torrance con su triciclo. Ahí conviven el deseo por entrar, el miedo y el tabú. Y ya que estamos frente a esta habitación, vamos a abrir la puerta porque creo que hay alguien que nos está esperando en el interior. Muy buenas a todos. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo del podcast La mente y sus cicatrices, y tengo el placer de haber sido invitado por Javier para hablar del Resplandor. No desde la cinefilia, me gusta mucho, pero no es el propósito específico de lo que voy a contar. Tampoco voy a buscar símbolos escondidos, estilo críptico. Hoy lo que quiero es acercarme a esta película desde una percepción de la psicología del espacio, desde el terror de la convivencia cuando ésta se va pudriendo por dentro y desde una pregunta inquietante. ¿Qué pasa cuando un lugar no solo es un sitio donde se está, sino que empieza a colonizarnos? Todos recordamos las imágenes más icónicas de la película. Jack Torrance reventando una puerta con un hacha, Danny viendo las gemelas al fondo del pasillo, la mujer en la bañera, primero deseable, después cadavérica, o la palabra Red Room, reflejada hasta convertirse en murder, que es asesino en inglés, pero la película no da miedo solo por esas irrupciones, da miedo porque antes de que ocurra lo que abiertamente es aberrante, el espacio ya está enfermo de por sí, y esto es lo que quiero entrar, porque hay cosas que igual no se notan, pero sí se intuyen. El Hotel Overlook no es solo un simple decorado, no es el lugar únicamente donde pasa la historia, sino que es parte activa de la historia. Digamos que el hotel mira, espera, absorbe y corrige la conducta de quienes entran en él. Sus largos pasillos, salones totalmente descomunales, sus puertas y habitaciones no son neutrales. Nos producen una experiencia mental. Esta es una especie de desorientación. Nos hacen sentir pequeñitos. Nos meten dentro de una lógica en la que no terminamos de entender qué está pasando, pero que sí notamos físicamente.
es una arquitectura que no solo se contempla, se padece y se siente. Y aquí aparece una lectura que a mí como psicólogo, además muy interesado en los temas de psicología social y de este estilo, que son diferentes a la clínica, me interesa mucho. El Hotel Overlook puede entenderse como una proyección de la mente de Jack, no porque todo sea literalmente su imaginación, que sería una forma bastante pobre de cerrar la película, sino porque el hotel materializa algo que ya estaba en él. Un resentimiento y frustración que se había transformado también en alcoholismo, sensación de fracaso y una cierta rabia narcisista. El hotel no crea a Jack de la nada, al Jack que se vuelve loco, la amplifica, le da una especie de escenario, un permiso y una coartada, pero que son tan bien fabricados por el propio Hotel Overlook. Jack llega al Overlook con un relato sobre sí mismo. Este hombre quiere escribir, quiere recomponerse, sostener a la familia, convertirse poco a poco en otro hombre, al hombre que ansía ser. Aunque por debajo de esa promesa hay una estructura mucho más frágil de lo que podemos pensar. Este hombre tiene la autoestima herida y es dependiente al reconocimiento, y en parte un narcisismo vulnerable. Ha habido violencia previa, alcoholismo, y tiene una gran dificultad para tolerar la frustración. El aislamiento, además, no introduce el problema. Digamos que le quita la amortiguación, ya que deja a Jack a solas con su propio Jack, y eso en su caso es peligrosísimo, porque el aislamiento elimina todas las otras distracciones que podían dar salida a los malestares de Jack. Y aquí conviene ver una cosa, el aislamiento extremo en sí mismo, porque aquí hay que verlo con profundidad. Cuando una persona está estable, se puede permitir descanso, creatividad o recogimiento en ese aislamiento. Pero cuando alguien está lleno de material totalmente inflamable, el aislamiento puede convertir cualquier mal pensamiento, cualquier sensación desagradable en algo que no se quede solo en un pensamiento. Lo que fuera era una irritación, dentro se vuelve algo intolerable. Lo que fuera era fantasías agresivas que podían venir a la cabeza de forma pasajera, dentro puede sentirse como un mandato. Lo que fuera era vergüenza, dentro se puede disfrazar de superioridad. En el Hotel Overlook no hay comunidad que contraste a Jack, no hay ninguna rutina ordinaria que lo saque de sí mismo. No hay un mundo exterior que le recuerde que sus pensamientos no son hechos. El aislamiento tiene este tipo de perversiones de la mente, porque elimina contrastes con terceros. Por eso a mí me da la sensación de que la película está tan bien trabajada en la forma en la que representa la desintegración psicológica. Jack no empieza persiguiendo a su familia con un hacha. Empieza con sensaciones de incomodidad, con pequeños signos de irritabilidad. Es como una progresión. Empieza a distanciarse emocionalmente y después aparece el repliegue, desprecia, se vuelve hostil y borde y tiene la fantasía de que Wendy y Danny son obstáculos para su destino. Más tarde, la realidad empieza a hacer. Jack empieza a conversar con figuras imposibles, es decir, tiene alucinaciones. Va aceptando explicaciones delirantes y se integra en una historia fantasmal que le da un lugar. Y aquí el proceso es gradual y por eso resulta más inquietante que un estallido más súbito de locura que puede aparecer en un slasher. Aquí es todo más progresivo, es más terror psicológico, genera mucha incomodidad. En clínica esto sería importante, leyéndolo con profundidad. Muchas rupturas con la realidad no se suelen vivir al principio como confusión, sino como claridad, al revés. Es decir, cuando uno delira, cuando uno puede perder los estribos, por decirlo así, deja de sentirse perdido y de repente tiene una convicción. La persona no siempre siente me estoy perdiendo, a veces siente justo lo contrario, ahora lo veo todo. Y Jack no parece desconcertado cuando el hotel empieza a hablarle. Digamos que casi parece aliviado. Por fin alguien le reconoce, por fin alguien le dice que tiene razón, que su familia le impide cumplir su misión, que debe corregir todo el desorden que se ha generado. Y aquí el delirio no solo distorsiona la realidad, también puede ofrecer una identidad a quien está en búsqueda de la misma o está digamos que atrofiada. Y digamos que el Overlook, el espacio, acompaña toda esta deriva. El propio hotel está construido para que no podamos hacer un mapa mental fiable. Hay pasillos que parecen que no cuadran, puertas que sugieren continuidades imposibles, ventanas donde no debería haberlas. Hay estancias que no se relacionan de manera lógica con el exterior. Esto es un poco extraño, ¿no?
¿Nos parece? Y no hace falta que el espectador detecte cada incongruencia de forma consciente. Si os ponéis a verlo veréis que hay cosas raras. Pero nuestra mente, el espectador, nuestro cuerpo recibe señales. Algo no encaja, algo en la orientación está fallando. El hotel produce una especie de ansiedad espacial, una sensación parecida a entrar en un edificio conocido y descubrir que el pasillo habitual ya no lleva al mismo sitio. Es una sensación extraña, de extrañeza. No sabemos muy bien qué estamos sintiendo, pero provoca incomodidad. Para mí ese es el fundamento del terror psicológico. No debe dar pavor en sí, sino hacerte sentir incómodo, no asustarte únicamente. Y esa pérdida de orientación se parece mucho a ciertos estados de ansiedad intensa o de despersonalización, que es un tipo de estado disociativo. En esos momentos, la persona puede estar en un lugar objetivamente familiar, como su casa, su consulta, una calle que conoce, y puede sentirlo raro. El mundo sigue ahí, pero ha cambiado la forma en la que se siente. La realidad no desaparece. Tiene como una especie de velo de extrañeza, se vuelve ligeramente falsa. Y aquí, el Overlook hace eso con nosotros. Nos da un lugar reconocible, un hotel, una familia, una temporada de trabajo, pero lo va contaminando con una sensación de extrañeza cada vez más notoria. Si ya daba un poco de mal rollo desde el principio, a medida que va pasando el tiempo, vemos que hay cosas que no encajan. Pero lo que sí que encaja bien aquí es el concepto freudiano de lo siniestro, lo unheimlich, si lo pronuncio bien, en alemán. Lo siniestro no es simplemente lo monstruoso, lo desconocido. Es algo más fino y más perturbador. Lo familiar que de pronto se vuelve extraño. Eso sería lo siniestro. Una casa que deja de ser un refugio. Una familia que deja de ser protección. Un padre que deja de ser padre y se convierte en amenazante. Los pasillos iluminados, limpios, casi elegantes, que sin embargo nos provocan terror. Aquí es donde vemos que El Resplandor es una película de lo siniestro. Porque no necesita llevarnos a un, digamos, castillo gótico o mazmorra. Le basta con enseñarnos que lo que solemos ver como cotidiano puede torcerse. Pero además, no de forma brutal, sino ligeramente, lo cual nos provoca una sensación de extrañeza, lo cual también es más inquietante. He ahí que la frase de que lo familiar de pronto se vuelve extraño tenga mucho sentido. Y Kubrick además evita muchas convenciones del terror que suele ser genérico, porque, a ver, no siempre esconde el horror en rincones oscuros. Muchas veces están iluminadísimas esas escenas con una claridad que es casi hasta provocativa para el espectador. Otros autores juegan mucho con las sombras, lo oscuro, lo grotesco. Aquí lo grotesco es que no es grotesco en sí. Las gemelas, por ejemplo, parecen un pasillo absolutamente visible. Los salones son amplios, los colores vivos y con gran saturación. Y precisamente por eso inquieta más. Estamos en la luz, vemos mucho. El problema no es que falte información, sino que la información que tenemos no nos calma. La escala del hotel también es muy importante. Es gigante. Los cuerpos quedan empequeñecidos por salones enormes, escaleras amplias y pasillos que parece que no terminan nunca. Cuando un personaje atraviesa esos espacios no se siente que sea dueño del lugar. Parece como tolerado por él. El hotel impone una especie de jerarquía silenciosa. Tú eres el pequeñito, yo estaba aquí antes y seguiré después. En El Resplandor no es solo el poder institucional aplastando al sujeto, es la casa, el refugio, que se está volviendo descomunal. Y entonces está Danny. Si Jack representa la mente que se va cerrando sobre su propio resentimiento, Danny representa otro tipo de percepción, la del niño que capta la amenaza antes incluso de poder explicarla. Y aquí me meto desde psicología del trauma infantil, y esto es muy reconocible. Los niños muchas veces pueden percibir climas emocionales que los adultos intentan negar. No necesitan entender una dinámica familiar en términos conceptuales para notar, por ejemplo, que algo va mal. Registran tonos, tensión muscular, miradas, la forma de andar, el modo en que una puerta se cierra. Saben, aunque no sepan explicarlo, que significa que algo va mal. Danny vive el hotel desde, digamos que una mezcla de miedo, imaginación y defensa. Su vínculo con Tony puede leerse de muchas maneras, pero psicológicamente permite pensar en una especie de desdoblamiento protector. Cuando una experiencia supera a un niño, a veces la mente crea distancias, también voces o modos de narrarse a sí mismo como niño lo que ocurre. Su resplandor no es solo un poder sobrenatural, también puede leerse como una
hipersensibilidad a lo amenazante. Aquí tiene como muchos paralelismos al trauma y a la psicología del trauma. Porque en familias donde hay violencia, adicción o terror latente, los niños se pueden volver totalmente lectores del entorno. Y eso se ve a la adultez también, que conste. Gente con muchísima intuición, aunque no sepa por qué. Y esto no es porque tengan magia, sino porque su seguridad depende de anticipar. Por ejemplo, si un padre alcohólico, el día que viene borracho, la llave recorre mucho más la cerradura porque no la encuentra, el niño ya se pone nervioso. Si el padre mete directamente la llave, el niño puede estar tranquilo porque no está borracho. Y ese tipo de detección de estímulos, de hipervigilancia, se aprenden. Ahí es donde iba. Y Dani, recorriendo los pasillos en su triciclo, parece jugar, pero también parece como patrullando un territorio hostil. La infancia, cuando se ve obligada a vigilar, deja de ser una infancia completa, no puede estar en calma absoluta. El sonido de ese triciclo es una de las ideas más brillantes de la película, porque si lo vemos, las ruedas pasan de la moqueta al suelo duro, del ruido amortiguado al golpeteo seco. Es casi una especie de respiración mecánica del edificio. Acompañamos a Dani a su altura, con esa cámara flotante que parece una presencia. No sabemos si estamos protegiéndolo, siguiéndolo o casi acechándolo. La moqueta, con sus patrones geométricos, refuerza esa sensación de laberinto. Es decorado, pero también parece un mapa mental. Esos hexágonos y colores cálidos deberían, pero no tranquilizan. Convierten el suelo en una especie de circuito que anticipa el laberinto exterior y de algún modo la mente de Jack. En Kubrick los espacios no son fondos, son sistemas. Kubrick es Kubrick. Y la habitación 237 concentra otro de los grandes temas psicológicos, lo prohibido. En los relatos clásicos siempre hay una estancia en la que no conviene entrar. La habitación de Barba Azul, los cuartos clausurados de las mansiones góticas, los lugares familiares donde algo queda sellado. Lo interesante de estos espacios no es solo que den miedo, es que a la vez que dan miedo, atraen. Lo prohibido suele organizar una mezcla de deseo y amenaza. Queremos saber. Y a la vez, no queremos saber. Queremos abrir la puerta y al mismo tiempo conservar la inocencia de no haberla abierto. Es una dualidad muy interesante. Y aquí la habitación 237 es de una lectura más psicológica. Puede verse como el lugar de los contenidos reprimidos o casi inasumibles, aquello que la familia no puede nombrar. La violencia que hubo en el pasado, el deseo deformado, la culpa, la sexualidad convertida en peligro. Y Jack entra y se encuentra con una imagen que primero promete placer y después revela putrefacción. Es una escena de terror, sí, pero también una escena sobre el engaño de ciertas fantasías. Porque hay deseos que cuando se miran de cerca muestran su lado oscuro. Pero el hotel entero funciona así. Promete refugio, pero ofrece encierro. Nos da trabajo, pero entrega una descomposición. También de historia, pero lo que devuelve es una repetición traumática. Es casi una entidad psicológica en el sentido de que absorbe al individuo y lo introduce en un sistema más grande que él. En la novela esto aparece de forma mucho más explícita, como una casa encantada, que se alimenta de la violencia y de las desgracias acumuladas. En la película Kubrick lo vuelve más ambiguo y por eso mismo también más frío. No sabemos del todo si el hotel posee a Jack, si Jack encuentra en el hotel una excusa o si ambas cosas son inseparables. Pero bueno, Kubrick hizo la película y aquí no sabemos muy bien la intencionalidad. Esa ambigüedad permite pensar en el Overlook como metáfora de sistemas que nos devoran. Una adicción puede funcionar así, si lo vemos bien. No inventa todos los conflictos de la persona, pero los organiza alrededor de una lógica cada vez más estrecha para la vida de la persona. Un trauma familiar también puede operar como un hotel interno. Hay habitaciones clausuradas, pasillos de repetición, fantasmas que nadie mira directamente y silencios que se convierten en algo obligado. En Jack hay algo de transmisión familiar y de violencia cíclica. No estamos solo ante un hombre malo en abstracto. Estamos ante alguien que fracasa, está humillado, se aísla y va perdiendo poco a poco recursos de regulación y encuentra en la autoridad violenta una forma desesperada de recuperar control. Esto obviamente no lo disculpa, porque explicar no es absolver a la persona, pero nos ayuda a entenderlo un poco más. Reducirlo a monstruo nos haría perder bastante matiz. Nos haría perder lo más incómodo, que es que muchas violencias nacen de materiales humanos bastante reconocibles. ¿Quién ha sentido frustración, vergüenza, dependencia, tener el orgullo herido, o no poder pedir ayuda, o
el miedo a ser insignificante, a perder valor en un mundo que te pide valor constantemente. Wendy, por otro lado, vive una película distinta dentro de la propia película. Ella no está en una historia de fantasmas al principio, está en una historia de negación, en la que cuida de forma forzada y sobrevive. Intenta sostener la normalidad cuando la normalidad ya está rota incluso antes de ir al hotel. Minimiza, espera, se adapta, intenta buscar explicaciones y protege a Dani. Muchas personas que conviven con alguien inestable reconocen ese cansancio. Oyentes, ¿a quién no le ha pasado? Tener que hacer de termostato emocional de la casa, medir las palabras, evitar detonantes, intentar que el día no se vaya al garete por una mala palabra, siempre sin mala intención. Esto es en ambientes hostiles. Pero cuando finalmente huye por las escaleras, no está huyendo solo de Jack, está huyendo de una estructura doméstica que se ha revelado al fin como trampa. Y vamos a mirar el laberinto exterior, que lleva todo esto a una forma casi perfecta. El hotel ya era un laberinto interno, pero el jardín lo hace visible. Jack persigue a Dani por un espacio donde la fuerza bruta no basta. Él tiene el hacha, el tamaño, la rabia y una autoridad paterna absolutamente deformada. Dani tiene otra cosa: memoria, observación, flexibilidad adaptativa. La salida no llega por confrontación directa, sino por una inteligencia defensiva. Dani va borrando sus huellas caminando hacia atrás. Usa el propio patrón del laberinto para escapar. Es una imagen preciosa y a la vez terrible. El niño sobrevive porque aprende a engañar al monstruo que debería haberlo protegido. Como metáfora mental, el laberinto es potentísimo. Todos conocemos, en mayor o menor escala, estos estados de la mente cuando gira sobre sí misma. La rumiación, la obsesión, la culpa, las fantasías de reparación, conversaciones imaginarias que no terminan nunca. Uno piensa que está avanzando, pero solo va cambiando de pasillo. El pensamiento muchas veces protege salida y a veces produce aún más encierro, más rumiación, por decirlo así. Quien no ha quedado atrapado nunca en bucles intentando resolver algo que simplemente se habría quedado calmado sin entrar en el propio bucle. Jack aquí queda atrapado en su propio dédalo. Cuanto más intenta imponer control, más lo pierde. Dani, en cambio, sobrevive porque no se fusiona del todo con la lógica del laberinto. Encuentra un gesto lateral. La película también trabaja mucho con espejos y reflejos. La palabra Red Room, o sea, en español no tiene mucho sentido, pero en inglés es asesino al revés. Solo revela su significado cuando aparece invertida en el espejo. Y esto tiene una lectura psicológica bastante interesante. A veces la realidad no se puede ver de frente. Necesita mediaciones, por decirlo así. Necesita un reflejo, un síntoma, un sueño, una conducta repetida. Y en terapia a veces veo cosas parecidas. Muchas veces la persona trae un elemento aparentemente absurdo y al mirarlo desde otro ángulo, de repente hay un mensaje. Lo que parecía ruido era lenguaje y lo que parecía una rareza era una forma desesperada de decir: aquí hay una amenaza. Hay algo que no se está nombrando. Y el espejo también desdobla a Jack, lo muestra partido, duplicado, casi desconocido para sí mismo. Y esa es otra clave del terror psicológico, la posibilidad de no ser del todo quien uno cree. Jack llega al hotel con un yo bastante narrado. Es escritor, es padre, se considera trabajador, es un hombre que se está recuperando de una adicción. El hotel le ofrece otro yo, es el elegido, el castigador, el que administra una especie de violencia antigua, casi atávica. Y él se deja seducir porque esa versión le resulta más soportable que la vergüenza que estaba teniendo que afrontar con dificultad pero con fortaleza. Es como que sucumbe. Por eso El Resplandor no envejece como una simple película de sustos. Inquieta muchísimo porque toca zonas profundísimas. El miedo a que el hogar se vuelva peligroso, a que el padre se vuelva depredador, a que el espacio que es conocido cambie de reglas y a que la mente se encuentre argumentos para justificar lo injustificable y poder convivir con ello. Aquí Overlook es un hotel, sí, pero también es una máquina de repetición. Si nos fijamos, todo parece haber ocurrido antes. La fotografía final, con Jack integrado en una celebración de 1921, no cierra la película de forma tranquilizadora. Pues todo lo contrario, yo creo. Sugiere que el individuo ha sido absorbido por una historia que lo precedía. Jack no conquista el hotel. El hotel lo archiva, lo absorbe, lo convierte en parte de su decoración, en una cara más dentro de su memoria enferma. Si lo miramos bien, hay algo terrible en esa imagen. La violencia no termina en el acto violento. Puede quedar institucionalizada, embellecida, colgada en una pared. Y frente a eso, la supervivencia de Wendy y Dani no es una curación completa, ni es una postal bonita. Es una salida. Y a veces, dentro de mi plano, lo psicológico, conviene respetar mucho esto. Salir es enorme. Salir de una casa peligrosa, de una relación que desorganiza, de una adicción, de un relato familiar que te condena,
de un laberinto mental que te obliga a repetir siempre la misma escena. Pero luego vendrá el duelo, el trabajo, la reconstrucción, y el cuerpo temblará aunque no haya peligro. Puede haber estrés postraumático, pero primero hay que salir. Quizás por eso la imagen de Jack congelado es tan buena. La rabia que parecía imparable termina inmóvil. El perseguidor queda atrapado en el frío. Danny y Wendy imperfectamente siguen vivos. No han vencido al mal como en una fábula o en un cuento que termina bien. Han escapado de un circuito, del circuito que les estaba hostigando. Y es una película tan obsesionada con las repeticiones una forma modesta y poderosa de esperanza. Para mí, la gran lección psicológica del Resplandor es que los espacios importan. Importa dónde vivimos. Cómo se organiza una casa, qué lugares nos calman, cuáles nos tensan, qué habitaciones familiares siguen clausuradas, realmente o simbólicamente, qué pasillos mentales recorremos sin darnos cuenta. No somos mentes flotando en el aire, somos cuerpos en espacios, familias en arquitecturas y biografías dentro de habitaciones de ladrillo, pladur u otros materiales. Kubrick entendió esto de una manera bastante bestia, porque no necesitó llenar el Overlook de monstruos gore, grotescos o aterradores. Le bastó con construir un espacio donde la mente se pueda perder con elegancia, con simetría, con una buena luz, con moquetas hipnóticas y salones demasiado grandes. El horror no aparece de golpe, se va acumulando en la orientación, en la escala, en la repetición, en la puerta que no deberíamos abrir, en el padre que cada día parece menos quien era, en el niño que aprende muy pronto, quizás demasiado, a leer el peligro. Y después de ver El Resplandor, uno no mira igual los pasillos largos, las habitaciones cerradas ni los hoteles vacíos fuera de temporada. Pero más allá del susto, la película deja una intuición seria. Cuando una mente está atrapada, puede convertir cualquier espacio en un laberinto. Y cuando un espacio está cargado de violencia, puede empujar a una mente frágil hacia sus zonas más oscuras. Lo inquietante del Overlook no es solo que está encantado. Lo inquietante es que resulta psicológicamente verosímil en lo que quiere representar. Todos hemos conocido en alguna escala lugares donde el aire se siente más espeso. Casas donde no se hablaba de ciertas cosas, malos rollos en amigos, en parejas, que uno nota, pero no se mencionan. ¿A eso me refiero? Familias, por ejemplo, donde todos caminaban alrededor de una habitación, por decirlo así, invisible. Personas que confundían control con amor, silencio con paz y autoridad con cuidado. No todo es lo que parece. El Resplandor convierte todo eso en una arquitectura. Por eso sigue dando miedo, porque aunque hayan pasado muchos años, sus fantasmas no vienen únicamente del más allá. También vienen de aquí, de nosotros. Es un reflejo del mundo en el que vivimos y de lo más oscuro que puede suceder. Y aquí lo dejo. Espero que sigáis disfrutando con Javier y os haya dado un poco de claridad este pequeño análisis a nivel psicológico de lo que la propia arquitectura simboliza del trauma y de la psique humana. Recordad que podéis escuchar más contenido mío, Pablo de Lorenzo, en el programa La mente y sus cicatrices, en iVoox, Spotify, YouTube, otras plataformas. Y adelante con Javier, porque merece la pena escuchar todo lo que hace, porque es fantástico. Muchísimas gracias por este ratito que me habéis permitido. Y si generalmente los exteriores suponen un respiro en las películas de terror, en el caso de Resplandor, el dédalo de pasillos del interior del hotel se reproduce en el jardín laberíntico. En ocasiones se ha hablado de que el laberinto es una representación de la mente de Jack, alambicada, retorcida, con vericuetos varios, pero sin una salida fácil. De hecho, en una escena de la película, mientras el protagonista observa una miniatura de este jardín geométrico, la imagen se funde con la referencia real de Wendy y Danny paseando por él, una escena que domina a Jack desde su posición de poder. La confusión, la pérdida de orientación y el encierro se manifiestan de forma brillante en la geometría de este anexo. Al laberinto incluso se le podrían buscar relaciones mitológicas, así como el Minotauro devora a sus víctimas en el laberinto de Creta. Jack Torrance también persigue implacablemente a su propia mujer y a su hijo para sacrificarlos. Y los persigue enarbolando un hacha que, por cierto, evoca etimológicamente a la palabra labris, laberinto de nuevo. Él no saldrá nunca, perecerá
congelado como si hubiera llegado al último de los círculos del infierno, un páramo gélido donde no llega el amor de Dios y a su vez quedará congelado en una vieja fotografía de 1921, pero su familia renovará su existencia tras salir indemne de esta prueba. Y en cuanto a los exteriores, recordemos que ya desde el inicio de la cinta el paisaje se mostraba ciertamente siniestro y perturbador. Ese plano cenital que sigue el recorrido del coche de la familia Torrance por las montañas de Montana posee un carácter opresivo al que contribuye sin duda la melodía de Yes Irae, la versión de Wendy Carlos, cuyos tonos graves y solemnes hacen las veces de una suerte de marcha fúnebre. Por cierto, en cuanto a esta escena inicial, hay que referirse, por raro que parezca, a Blade Runner. Y es que las imágenes rodadas para El Resplandor terminaron proyectadas en esta película de Ridley Scott. Cuando Ridley Scott finalizó el montaje inicial de Blade Runner, los pases de prueba con público fueron un desastre y los productores exigieron un final feliz y un final también comercial. Obligaron a Scott a incluir una escena donde Deckard, Harrison Ford y Rachel huían en coche hacia un horizonte idílico y luminoso, alejado de la oscura y lluviosa distopía de Los Ángeles. El problema era que Scott no tenía presupuesto ni tiempo para rodar esos paisajes montañosos y despejados. Desesperado, llamó por teléfono a Stanley Kubrick, sabiendo que este era un obsesivo que acumulaba horas de metraje sobrante. Kubrick, que había enviado un equipo en helicóptero a rodar los impresionantes paisajes de Montana para los planos iniciales del Resplandor, accedió a ayudarle. Al día siguiente le envió a Scott 17 horas de tomas descartadas desde el helicóptero con una sola condición: puedes usar lo que quieras siempre y cuando no sea un plano que yo ya haya metido en mi película. Así, en la versión cinematográfica original de Blade Runner del año 1982, los majestuosos planos aéreos de montañas y bosques nevados que envuelven la huida de la pareja son en realidad los alrededores del hotel Overlook, rodado por el equipo de Kubrick. Como nota al margen, cabe decir que este metraje fue eliminado décadas después en The Director's Cut y en The Final Cut, donde se recuperó el final ambiguo y oscuro original de Ridley Scott. También los espacios se multiplican por mediación de los espejos que aparecen reflejando la figura desdoblada de Torrance o modificando la realidad para desvelar la verdad, como cuando la palabra Red Room es reflejada en el espejo, mostrando su auténtico significado: murder, asesinato. Pero no podemos dejar el Hotel Overlook sin antes pasarnos por el Salón Dorado, porque veo que hay una persona detrás de la barra que quiere hablar con nosotros. Hola queridos amigos, hola Javier y en especial un abrazo a todos tus oyentes de este programa. Y bueno, me presento, para los que no me conozcáis, soy Tomás del podcast Frikilosofía y hoy Javier me ha invitado a pasarme por aquí para poder dar mi opinión sobre El Resplandor. ¿Y qué queréis que os diga? Si hay algo que siempre me ha fascinado de esta película es que cuando termina no solo recuerdo a Jack o a las gemelas o ese doblaje espantoso que todavía me cuesta superar cada vez que escucho la voz de Verónica Forqué. Pero bueno, eso sí que es para hacer un podcast aparte. Lo que realmente recuerdo siempre cuando la veo es el hotel. Sí, aquí he querido darle un poquito de intención dramática porque eso es lo que pienso, que el hotel es otro de esos personajes como sería en Star Wars el Halcón Milenario. Esta película tiene un montón de escenas que me provocan sensaciones muy extrañas y una de ellas es cuando Danny recorre los interminables pasillos con su triciclo. En realidad, si os fijáis, no está ocurriendo absolutamente nada. No hay música estridente, no hay sobresaltos, solo un niño pedaleando en su triciclo. Pero esa es la magia de Stanley Kubrick, que consigue que sintamos que algo terrible está a punto de pasar y no pasa. Y creo que el secreto está en los espacios, esos pasillos que parecen no acabar nunca, que son demasiado largos, demasiado vacíos, en definitiva,
demasiado perfectos. Y si os fijáis en el sonido, cambia cada vez que las ruedas pasan de la alfombra a la madera, y eso crea una especie de hipnosis y de tensión que a mí me saca de quicio, porque es como si el hotel pareciera observar a Danny y como si éste respirara. Lo curioso es que todos hemos estado alguna vez en un hotel enorme, en un pasillo silencioso o en un edificio vacío. Son lugares cotidianos, pero sí que os digo que desde que vi El Resplandor nunca los he vuelto a mirar de la misma manera, ya que para mí esa es la magia de esta película. No necesita monstruos escondidos detrás de una puerta, que los hay, algún sustito, ¿verdad? Tenemos ahí detrás de alguna puerta, sino que consigue que el propio espacio se convierta en un monstruo. Hace que un lugar pensado para descansar como es un hotel termine siendo un laberinto del que parece imposible escapar, incluso para nosotros, los espectadores. Y eso, sinceramente, queridos amigos, me parece mucho más inquietante que cualquier escena de terror o susto de estos a los que ya estamos acostumbrados. Bueno, Javier, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por este especial, del que creo que después de escucharlo, muchos de tus oyentes no volverán a mirar los pasillos de un hotel con los mismos ojos. Y esto me ha quedado muy tétrico. Un abrazote muy fuerte a todos y nos seguimos escuchando en los podcasts. Adiós. ¡Corre y escóndete! ¡Corre! ¡Deprisa! ¡Cabritillos! ¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar! No temáis, soy vuestra mamá Ita. Tengo la voz gruesa. Es que estoy afónica. ¡Vamos, cabritillos, dejadme entrar! Para concluir, vale la pena retomar lo expuesto por Carlos Díaz Maroto en el volumen del 40 aniversario del Resplandor, donde analiza La Casa Encantada como un tropo clásico del terror literario y cinematográfico. Maroto recuerda que la tradición se remonta incluso a la comedia latina de Plauto, Mostelaria, conocida en castellano como la comedia del fantasma o el aparecido, en el que se finge el encantamiento de una casa por puro interés. A partir de ahí, el autor traza una genealogía que incluye hitos como la caída de la casa Usher, otra vuelta de tuerca de Henry James, la maldición de Hill House de Shirley Jackson y la casa infernal de Richard Matheson. Muchas de estas historias saltaron con éxito al cine, destacando la magistral adaptación que Robert Wise filmó en 1963 sobre la novela de Jackson, La Casa Encantada, o clásicos de culto como La Mansión de los Horrores de William Castle. Queda claro que el séptimo arte y la literatura nos ofrecen un catálogo inagotable de espacios malditos para todos los perfiles de público. Pero al margen de Stanley Kubrick, esta pesadilla espacial no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración de Roy Walker como diseñador de producción o de Leslie Tompkins como director artístico. Su intervención en la geometría de los decorados, la circulación de los personajes y la atmósfera emocional que debía producir cada ambiente es un mérito indiscutible de estos artistas, quienes construyeron un dispositivo de terror pensado al milímetro junto al director. Podríamos seguir hablando durante horas de los aspectos formales del Resplandor, la omnipresencia del color rojo, los movimientos y angulaciones de cámara o el uso de la luz. El tema es casi inagotable y está permanentemente abierto a interpretaciones diversas, explicaciones y sobreexplicaciones. Sin embargo, no es de recibo seguir cansando al paciente oyente, así que dejo aquí el programa de hoy. Pero antes os recuerdo que podéis escribir vuestros comentarios tanto en iVoox como
en Instagram y ayudar a la difusión del programa mediante un me gusta, si realmente os ha resultado enriquecedora y entretenida esta entrega. O por otro lado, podéis inmortalizaros con la plantilla que componemos el Ojo Cacodilato en la foto que nos vamos a hacer ahora mismo en el hall del hotel. Whatever else